Ahora vamos a continuar con nuestros videos vinculados a el uso del JASP. Hoy vamos a ver ya algunos módulos para hacer algunos análisis descriptivos básicos y terminar con el tema de las correlaciones, que es lo que nos interesa para, como una antesala, a ver justamente el tema de los indicadores de fiabilidad, de consistencia interna de un instrumento. Ok, entonces estoy abriendo aquí mi sesión del JASP. Voy a abrir una de las bases que habíamos visto recientemente, que era la de autoestima del anterior video. Eh, le estoy abriendo nuevamente, poco para hacer un recordatorio de que cuando tenemos estas bases es importante hacer esta verificación, ¿no?, del tipo de variable. En este caso, la anterior habíamos hecho algunos cambios. El ID debería ser una variable nominal porque simplemente está identificando a las personas. La variable edad debería ser una variable de tipo escala, ¿no? Escala. Y después podemos ir viendo que todas las demás han sido calificadas de forma correcta, ¿no? Mascota como nominal y la Q1 a la Q10, todas cualitativas ordinales. Con eso hemos hecho una primera verificación, ¿no?, de nuestras variables y que estén adecuadamente definidas. Y después, ya para lidiar, ¿no?, con estos elementos que son valores perdidos, el criterio de selección o exclusión va a depender mucho de nuestra pregunta de investigación. Si esta fuera descriptiva, relacional, por ahí nuestra pregunta de investigación está orientada exclusivamente entre las Q1 a la Q5 y ahí tenemos los datos completos, entonces no hay necesidad de prescindir de estos dos casos, ¿no? Si eventualmente la edad es parte de nuestro estudio, sí deberíamos lidiar con este valor perdido y con el 71, ¿no? Así que eso vamos a ir viéndolo hacia adelante. Uno de los módulos más interesantes iniciales para recordar o para el uso del JASP en realidad es el módulo descriptivo, que tiene un buen uso para variables en general cuantitativas, numéricas, y como estas son escalas de Likert normalmente, algo se puede hacer, pero con el debido recuerdo de que son variables eh, cualitativas ordinales. Sí vamos a poder sacar un promedio, pero no es un promedio de puntuación exacto, ¿no? Porque al ser escalas cualitativas ordinales, el 2 no necesariamente representa que es dos veces mejor que el uno, ¿no? Porque hay una cualidad detrás de estas herramientas, detrás de estas definiciones, pero hacer unas descriptivas de estas a veces nos pueden ayudar para entender también cómo, cuán frecuentes son algunos números, cuál es el representante de estos números, ¿no?, y todo lo demás. Ok, entonces en descriptivos, si entramos, hay varias alternativas. La más básica, esta de estadísticas descriptivas, hago clic ahí y este es nuestro primer módulo de análisis. Como ven, se ha desplegado dos paneles. Un panel para hacer la configuración de las solicitudes a nuestra base de datos, selección de variables, algunos otros criterios para el análisis. Y las salidas de estos criterios que vamos a ir eligiendo van a salir aquí en resultados, en el panel derecho. Podemos mover con esta barra que está al centro si queremos darle más énfasis a los resultados o a la parte descriptiva, o incluso un poco rescatar y ver los datos, la descriptiva y los resultados. Va a depender un poco del tamaño de nuestras pantallas. Por el momento mantengámoslo así. Esta parte es ideal que esté para variables cuantitativas, como les digo. Las estadísticas descriptivas es para esas variables principalmente. Van a ver que voy a cargar la variable edad. Simplemente la arrastro con este botón y ya está, ¿no? Y automáticamente nos saca un reporte rápido sobre la variable edad. Hay 17 valores válidos y hay un valor perdido, ¿no? Ahí ya nos ha reportado algo que habíamos visto nosotros. Esto es sumamente útil cuando son bases de datos mucho más grandes y esto no lo podemos ver tan rápido. La media, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Podríamos introducir otra, por ejemplo, como la Q1, que es parte del constructo. Noten, pero el programa detecta, entiende que es una variable cualitativa y no puede sacar necesariamente una media y una desviación estándar, porque justamente es eso, representa una cualidad, aunque esté ordenada, ¿no? Pero sí nos da algo de información, ¿no? Hay 18 valores completos,
ningún valor perdido y el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 4, pensando que tenemos esa codificación. Entre lo interesante de esto que les puedo comentar es que si se van más abajo en esta parte donde dice estadísticas y gráficas iniciales, para la parte de estadísticas uno puede ir pidiéndole más información para nuestra tabla de reportes. No solamente quiero la media aritmética, quiero también la mediana y quiero la moda. Ahí está, la mediana es de 22 años, la media es de 24 y la moda es de 22.24. Ahí he usado un concepto más orientado a interpolar los valores para obtener resultado. Sí me permite sacar la moda en el caso del Q1, ¿no? El valor más frecuente en la Q1 había sido de 4. Puedo introducir otras variables que son más de forma, ¿no? Que son aquí la simetría, la kurtosis, hacer algunos test de normalidad pensando que esto ya se puede empezar a analizar, ¿no? Pero por el momento pensemos en estadísticos de tendencia central y las medidas de variación para estas dos variables. Si me voy bajando más abajo, hay un módulo para cuando queremos trabajar con inferencia, ya recordando todo lo que han visto seguramente en sus cursos de estadística básica. Como el objetivo es finalmente solamente describir, voy a irme aquí hasta aquí abajo para estos plots básicos. Voy a abrir esto. Igual pueden cesar algunos si es que ya no van a hacer más trabajo, cierro este módulo de estadística y ahí está el de plots básicos. Dentro de los gráficos de plots hay varias alternativas en realidad, va a depender de lo que nosotros queramos eh, visualizar, ¿no? De lo que nosotros queramos visualizar. Y en este caso, por ejemplo, nosotros podemos pedirle, quiero ver un gráfico de distribución para conocer la forma que tiene las variables que estamos viendo. Este es el gráfico de distribución de la variable edad. Y podemos ver que la mayor parte de la muestra en este caso se concentra entre 10 y 20, 20 y 30 años, pero tenemos este caso atípico que se va hacia los 70 y los 80 años, ¿no? Después también tenemos una opción, bueno, para el Q1 nos está mostrando un diagrama de barras, ¿no? ¿Cuántos casos se han identificado para la respuesta 1, la respuesta 2, 3 y 4? Cuando queremos hacer un análisis de valores atípicos, valores irregulares, sabemos que el 71 lo es, pero si es que tuviéramos una base de datos más grande y queremos detectar eso, esta parte donde nos aparece esta última opción de plots un poco más personalizables, podemos hacer clic acá y van a ver que va a aparecer esta opción de box plots. Los box plots son de las herramientas gráficas muy más útiles para identificar valores atípicos. Lo voy a hacer clic acá y se va a empezar a cargar nuestro diagrama de caja. Este es el diagrama de caja para la variable edad. Nuevamente para la variable Q1 no va a generar un diagrama de cajas porque es una variable cualitativa. Para las cuantitativas es útil hacer esto. Y aquí podemos observar que identifica, ¿no? Normalmente el diagrama de cajas debería debería desplazarse la caja en toda la vista que tenemos en la pantalla. Acá está la caja muy aplastada por la influencia de este punto atípico. Nosotros, si quisiéramos saber qué punto atípico es este, nosotros podríamos decirle que queremos que se etiquete el outlier, ¿no? Queremos que nos saque una etiqueta del outlier. Y eso es sumamente útil porque lo que nos va a decir es, por si acaso, la primera observación de tu base de datos es un dato atípico según el boxplot. Y ese ya es un primer análisis para pensar que deberíamos pensar en hacer un filtro en la base de datos para identificar a este individuo y decir que no nos interesa o que deberíamos aislarlo de la base de datos si nuestro fin es estudiar a la variable edad, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es uno de los primeros criterios que igual podemos utilizar para esta parte descriptiva, identificar valores atípicos. En el caso de las en el caso de las Q1 que son cualitativas, en la mayoría de las variables cualitativas, una manera de hacer esto de forma descriptiva es utilizar las frecuencias. Okay, voy a cerrar este panel de estadística descriptiva
Voy a abrir ahora este de frecuencias y en el de frecuencias hay varias alternativas para mirar estos resultados. Nos vamos a ir simplemente a esta primera parte que dice Binomial Test. Y en Binomial Test nos va a permitir sacar una tabla, en realidad una tabla de distribución de los casos. Ese es un uso rápido de esta parte de Binomial Test. Eh, yo voy a poder, por ejemplo, seleccionar alguna de las Qs. Voy a seleccionar aquí la Q1. Noten que me saca rápidamente un conteo. Niveles 1, 2, 3, 4, cantidades 1, 1, 4, 12, los totales de los datos que tenemos, que son 18 datos, la proporción. Estos 12 casos representan el 0.66 de los datos, o en porcentaje, ¿no? Esto lo multiplicamos por 100. Entonces, en la Q1, las personas que han declarado un nivel 4 en la Q1 representan el 66.7% de los casos. Si es, nosotros conocemos el constructo, conocemos la pregunta, esperamos valores entre 1 y 4. Si aquí apareciera un 5, un 0 o un número extraño, ya podríamos identificar que es un error probablemente en el momento de la transcripción, un error en la base de datos y que es algo que lo tenemos que depurar o previamente o también utilizar algunos criterios en el JASP para decirle que no incluya o no tome en cuenta esos casos. Y bueno, para terminar nuestro análisis, voy a cerrar esta parte del binomial test. Cuando tenemos preguntas o ítems que vienen de un mismo constructo, ¿no? Aquí de la Q1 a la Q10, es importante antes de hacer un análisis de fiabilidad, por ejemplo, hacer un análisis de correlación entre estas características, porque nos va a dar una primera idea de si existe relación entre los ítems. Como están construyendo el mismo constructo de autoestima, uno espera que sí exista una correlación. Para eso voy a entrarme aquí a la parte que dice regresiones, y en regresiones clásicas la primera opción dice correlación. Esto me va a permitir entender la relación que existe entre dos variables. Marco correlación, se despliega la ventana y me está esperando básicamente que yo le pase la información. Vamos a seleccionar todas las variables de nuestro constructo, las 10 variables, la Q1 hasta la Q10. Introducimos las 10 variables. Noten que lo primero que ha hecho el JASP es, bueno, estás queriendo generar una estadística basada en variables cualitativas. Yo las voy a tomar como si fueran cuantitativas, numéricas. Está bien, ¿no? Ese es un poco el criterio y la alerta que nos dice el JASP. Por defecto, lo que nos muestra en la tabla de la derecha son de los diferentes pares que hay, ¿no? Del Q1 con la 2, todas las combinaciones de variables, me está mostrando el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson, que es una medida orientada a variables cuantitativas que mide la relación entre dos variables. Si el coeficiente de correlación de Pearson está cercano a 1 o menos 1, mientras más cercano a esos extremos esté, las dos variables tienen una relación fuerte. Si es positiva, una relación directa, es decir, una variable crece, la otra también crece. Y si es negativa, una variable crece y la otra decrece. Y si está cercana a 0, significa que hay una correlación nula, ¿no? Una correlación lineal nula. Este P nos sirve en realidad para determinar si esa correlación es estadísticamente válida en muestras. Por el momento, como es un ejercicio más descriptivo, no le vamos a prestar mucha atención a esta P, ¿no? No es tan buena idea utilizar el coeficiente de correlación de Pearson cuando son variables cualitativas. La mejor alternativa es decir que nos calcule el coeficiente de correlación de Spearman, que ha sido diseñado, es una correlación más del tipo no paramétrica, que ha sido diseñada exclusivamente para estas escalas de medición de tipo Likert. Funciona muy bien. Van a ver que la diferencia respecto al de Pearson no es tan diferente, no es tan marcada, ¿no? 0.88, 0.80, negativo menos 0.27, menos 0.30, ¿no? Mantiene en muchos casos la dirección y la intensidad, ¿no? Pero la más adecuada, como les comento, en estos casos, cuando estamos evaluando ítems de constructos
que son de escala de Likert es el coeficiente de correlación de Spearman, ¿no? Y aquí lo podemos ir mirando. Esto es útil para entender si hay alguna relación débil o fuerte. Como tenemos muchos ítems, las combinaciones de dos son muchas, ¿no? Son realmente muchas combinaciones de dos. Tal vez una alternativa para mejorar esta visibilidad es utilizar una aproximación gráfica. Y para usar una aproximación gráfica, aquí abajo de nuestro módulo, de nuestro panel, está la opción de plots. Y en plots está la opción de un mapa de calor. Esta opción que está acá, el heat map. Voy a marcar el heat map y van a ver lo que va a suceder. Nos va a mostrar una visualización mucho más elegante. Ahí está. Para Pearson y para Spearman. Esto se conoce como una matriz de correlaciones. Una matriz de correlación. Le voy a dar un poco más de espacio para que se vea mejor. Es una matriz de correlaciones. Con el cursor, por si acaso, pueden mover y volver más grande, más pequeño las salidas que tienen aquí en este panel para mejorar la visualización y el análisis. Acá, por ejemplo, este es el Spearman de Rowe y nos da una idea mucho más visual del estado de las relaciones entre las variables, de las correlaciones entre las variables. Acá tenemos que identificar los dos colores primarios, ¿no? El color rojo que está asociado a una relación inversa, una correlación negativa, inversa, una variable crece, la otra decrece. Mientras mucho más roja sea, ¿no? Más intensa, significa que esa relación es más fuerte. Y el otro polo, este color medio violeta, mientras más intenso sea, hay una correlación directa mucho más fuerte, ¿no? Una correlación positiva. Y mientras más cercano a un color blanco, más tenue sea, significa que hay una relación débil. Noten acá para la Q5 hay una relación débil con la Q1. Y en general, por ejemplo, si uno ve la Q5 en particular, vean, la Q5 0.32 con la Q1, menos 0.47 con la Q6, 0.03 con la Q8 y menos 0.005 con la Q9. Tiene por lo menos 4 variables cuya relación es muy débil, Aunque sí existe una relación directa o inversa con las otras variables. Esto ya nos da una idea de la coherencia misma de los ítems que nosotros tenemos en nuestro estudio, para un poco entender también cómo se van relacionando entre ellas, ¿no? Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta para después hacer el análisis de fiabilidad, que lo vamos a ver en el siguiente video, ¿no? Entonces, como ven, el trabajo con los módulos ya con una base de datos es muy intuitiva, muy interesante para explorar lo que puede hacer el JASP. Esto lo voy a cerrar para recuperar este módulo. Y en esta versión sí lo voy a cerrar esto para no perder lo que acabamos de hacer en los análisis y este manejo de las variables. Lo mejor sería guardarlo, ¿no? Para retomar el siguiente video desde acá. Lo guardo, ¿no? Lo guardo en la computadora y lo voy a guardar en el escritorio. Lo voy a guardar en el escritorio como estaba antes. Lo voy a guardar aquí en el escritorio y se va a llamar autoestima JASP. Entonces todo lo que ya hemos hecho sobre esta base de datos se va a guardar en esta sesión y voy a poder retomar el trabajo desde acá, ¿no? Sin importar que lo cierre y después lo voy a volver y abrir. Ok, entonces terminamos acá y nos vemos en el siguiente video.